Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar viendo este video. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes y su familia. Esta preciosa hora vamos a estar compartiendo algo muy interesante, lo cual habíamos hablado en nuestra congregación en Jesús León y el Cordero. Es muy importante lo que vamos a hablar en esta hora y qué es lo que es nuestra visión, vamos a decir, o qué es lo que nosotros miramos acerca de este tema. Nos puede seguir en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. En Facebook estamos como León y el Cordero y creo que en Instagram también. En YouTube estamos como Jesús León y el Cordero Oficial. Ahí es donde usted va a ver este video, ahí es donde va a estar puesto, amén. Entonces, en esta hora vamos a empezar a compartirle no es una serie, pero es una variedad de 4 temas que se van a estar hablando, de diferentes personas, en el cual vamos a estar viendo de qué se trata o en cuáles vamos a estar viendo qué es lo que ellos miran o cómo Dios les ha hablado a través de esto, ¿va? Y lo primero, o el tema del cual vamos a estar hablando, se llama los diezmos y las ofrendas. Entonces, amados hermanos, vamos a estar hablando de los diezmos y las ofrendas. Una de las cosas que yo quiero que entendamos es que es algo de lo cual Dios no es que, o sea, lo podemos decir que ha establecido, ¿verdad? O está escrito en la palabra de Dios. Es muy importante. Lo primero que yo quiero decir es que la palabra del diezmo se encuentra muchas veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vas a encontrar unas 2 o 3, no mucho, pero se encuentra. Todavía se menciona. ¿Por qué? Porque lo relacionan con el Antiguo Testamento. Amén. Muchas personas creen y dicen, no, el diezmo es de la ley. Ahora nosotros vivimos en la gracia, ahora ¿qué está pasando? Entonces, pues cada quien, ¿no?, tiene su opinión, vamos a decir, o cada quien interpreta la palabra. Lo más interesante que deberíamos de pedir es que Dios nos la revele, ¿no? Lo que es en el cristianismo, en las cosas que hacemos de Dios, la mayoría de cosas se hacen por revelación. Entonces es muy importante entender lo que es el diezmo, ¿no? Muchas veces nosotros, como testimonio también, a veces pasamos mucho tiempo sin establecer eso en nuestras vidas, en nuestra familia. O sea, hasta que Dios te lo revela o hasta que Dios se lo revela a uno que es importante dar el diezmo, que es importante las ofrendas. Entonces ahí es donde lo empezamos a hacer. Entonces mire, para aquellas personas que dicen que el diezmo es de la ley, pues no puedo decir nada, ¿no? Yo no quiero controversia en eso y esto y lo otro, no. Pero una de las cosas que Jesús dijo en Mateo 5:17 dice, yo vine a que la ley se cumpliera, no a quebrantar la ley. Entonces, amado hermano, si usted piensa que el diezmo es de la ley y piensa que en la gracia ya no hay diezmo, Jesucristo dijo, yo no vine a quebrantar la ley, sino que yo vine a que la ley se hiciera. Y en muchas cosas en este primer video que estamos haciendo de los diezmos, yo voy a mencionar mucha lectura, vamos a decir. Van a haber otras personas que tal vez van a agarrar los mismos versículos y lo van a empezar a compartir con ustedes. Entonces yo le voy a leer mucha lectura y yo quiero que usted, si usted quiere, apunte, agarre nota y mire y léalo usted también, ¿verdad? Ok, ¿qué significa el diezmo? Significa el diezmo, si lo vamos a poner, o sea, donde tú lo quieras poner, pero en la iglesia, significa la 10ª parte de las ganancias, las entradas y del creyente, destina para una finalidad sagrada. Es la 10ª parte de la devolución, que es la devolución a Dios, como una señal de pacto y de sociedad, con el reconocimiento como el creador, el propietario de todas las cosas. Entonces, si usted se va a Génesis 14, 18, en el capítulo 14, verso 18 dice así, Génesis capítulo 14, verso 18 dice, y entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, cuando usted mira acerca de, si estamos hablando del pacto y todo, muchas cosas, ¿no? Podemos encontrar otros versículos de lo que es en el Antiguo Testamento. Si usted se va a Levítico 27, capítulo 27, verso 30, dice así, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa
dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadiría la quinta parte de su precio por ella, y todo el diezmo de las vacas y de las ovejas, y de todo lo que pasa bajo la vara del diezmo será consagrado a Jehová. Amén. Entonces, como les digo, yo voy a leer muchos versículos de la palabra del Señor acerca del diezmo y de las ofrendas. Entonces hay uno de los versículos que mucha gente no le gusta leerlo, pero bueno, lo vamos a leer. Malaquías 3:7 dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mí, de mis leyes, y no la guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Preguntaron, ¿va? La pregunta que se hace. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con la maldición, porque vosotros, la nación de toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolín, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Es muy interesante encontrar estas historias en la Biblia. Es muy interesante hablar de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando usted se da cuenta, estamos hablando de que el diezmo con Abraham y Melquisedec empieza un pacto, ¿no? O sea, hay un pacto que se hace. Entonces, muchas veces yo creo que el diezmo empezó de mucho antes de la ley, ¿no? Entonces, ahí va a haber otras personas que van a hablar de eso. Yo solo estoy haciendo una introducción y hablando de lo que le estoy leyendo. Cuando usted se lee en Malaquías 3:7, se da cuenta de que pareciera que estamos viviendo o se están viviendo bajo una ley en la cual el diezmo es una ley o es algo que se tiene que dar. Entonces, Jesucristo no vino a quebrantar la ley, sino que Jesucristo vino a hacer cosas más grandes para nuestras vidas, ¿va? Entonces, por ejemplo, la ofrenda, esta palabra en griego, dorón, especialmente que en referencia a un sacrificio, un don, un presente, un regalo. Amén. Cuando usted mira lo que es una ofrenda, es un regalo, ¿no? O sea, la ofrenda no es igual que el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de lo que nosotros decimos. Las ofrendas es un regalo. Es lo que usted quiera. Si usted quiere dar solo $1, no importa lo que usted quiera dar, pero es un regalo. O sea, aquí no estamos para decirle: amado hermano, usted tiene que hacer esto, usted tiene que dar esto. No. Lo que nosotros queremos hacer lo primero es que Dios se lo revele. O sea, eso es lo más interesante y lo más importante. Usted tiene que entender que Dios tiene que revelarle eso para que usted lo pueda hacer. Amén. Voy a leerles en segunda de Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7. Dice así: pero esto os digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha maldado al alegre. Es muy interesante cómo se cambia de un lado al otro. O sea, si este versículo lo podemos poner a trabajar en los diezmos y en las ofrendas juntamente, ¿cómo se cambia, no? En el Antiguo Testamento mirábamos que en Malaquías se mira como que es una ley, ¿no? O sea, en el pacto con Abraham se mira como un pacto, pero en Malaquías se mira que está en la ley. Pero aquí se habla de la generosidad de la persona. O sea, lo que usted proponga en su corazón. O sea, no es una obligación. En pocas palabras, esto no es una obligación. Los diezmos y las ofrendas no son una obligación. Es lo que usted proponga en su corazón generosamente y lo que usted quiera hacer o quiera dar. Amén. En Hechos capítulo 20, como le dije, voy a leer muchos versículos de la Biblia. Hechos capítulo 20 dice así, 20, verso 35 dice así la palabra de Dios. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Imagínense, o sea, me metí a las ofrendas ahorita a compartirle acerca de las ofrendas de los diezmos, ¿no? Pero cuando tú miras esto, lo que nos enseña en el libro de los Hechos es muy interesante. Dice que es mejor dar que recibir. Bienaventurado es dar que recibir. De todo os he enseñado. O sea, es muy interesante aprender estas cosas, ¿no? Es muy interesante hacerlo. Es muy interesante que lo hagamos. Entonces, si continuamos en lo que estamos hablando de los diezmos y las ofrendas, es muy interesante que tú hagas esto.
Es muy importante que lo hagas. Ahora vamos a hablar un poquito más profundo de las ofrendas o más versículos de la ofrenda. Dice así, vamos a leer en Mateo. Le dije que iba a leer muchos versículos, o si usted quiere apúntelos, vuelva a ver, repita el video para que lo esté apuntando. Mateo 23, verso 18, dice así. Dice Mateo 23, verso 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el deudor, necio y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar? ¿Qué significa la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por todo lo que habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, vamos a ver hasta dónde tenía que haber leído, hasta el 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Entonces, una de las cosas que necesitamos entender acerca de este versículo que les estoy leyendo y les estoy compartiendo, es lo mismo que le quería decir acerca de los diezmos. Sabemos de que Jesucristo vino a interrumpir muchas cosas, un nuevo pacto, algo nuevo, algo diferente. Pero Jesucristo en este versículo, algo que me deja claro a mí entender, es que Él no quita el diezmo. O sea, Él les dijo, fariseos hipócritas. O sea, ustedes diezman el comino, diezman esto, diezman otro, esto y esto, pero han dejado de hacer algo más importante que todavía está escrito en la ley, la misericordia, la esperanza y muchas cosas más que habla Jesucristo. O sea, el versículo 23 es muy interesante, que dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del... Me estoy leyendo el 25 al 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. 3 cosas que habla que está en la ley. Y después dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, no dejes de diezmar, le está diciendo. Está bien lo que ustedes están haciendo. Es muy interesante. Jesucristo por eso nunca vino a interrumpir la ley, nunca la vino a quebrantar, Él vino a que la ley se hiciera o la ley que se cumpliese. Por eso es que uno de los ejemplos más mayor para nosotros los cristianos. Entonces, entendemos en este versículo que Jesucristo no, si usted pone que el diezmo es de la ley y que hoy vivimos en la gracia y por eso no diezmamos, estaba un poquito mal, porque Jesucristo no vino a interrumpir la ley. Es lo que leímos en el capítulo de Mateo 5 que le dije. Jesucristo dijo, es necesario que tú sigas haciendo eso. Está bien, pero ¿sabes qué? Te has olvidado de la justicia, te has olvidado de la misericordia, te has olvidado de la fe. O sea, pone muchas cosas interesantes Jesucristo. Dice en el contexto de los versículos, ustedes juran por la ofrenda, juran por esto, ¿cuál es más importante? O sea, en pocas palabras, la ofrenda en su momento, lo que yo les quiero decir es que tiene que ser una revelación hacia tu vida, tiene que ser revelado. Amén. Después, cuando tú lees en Mateo 5:23, dice así, Mateo 5:23, ahorita se lo leo, Mateo 5, versículo 23. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de tu hermano, tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es muy interesante la enseñanza que Jesucristo nos da. Cuando usted se recuerda en Mateo 23, versos 18 y al 23, entendemos cosas muy interesantes, porque hay gente que puede decir, el contexto puede decir, la ofrenda no es importante, esto y lo otro. No, la ofrenda es muy importante. O sea, Jesucristo le dijo, ve y ofrenda, haz en el altar, pero es muy importante, es muy necesario que si tú estás pasando por algo con tu hermano, ¿sabes qué? No puedes ofrendar así. Es mejor ve y pide perdón, mejor ve y reconcíliate y hazlo, y después ven y entrega tu ofrenda. O sea, nunca dijo Jesucristo, nunca le dijo, deja la ofrenda ahí o llévate la ofrenda a tu casa y pide perdón y ahí te quedas con la ofrenda. No, le dijo, ve y haz lo que tengas que hacer, reconcíliate con tu hermano y después traes tu ofrenda, después trae tu ofrenda al altar. Lucas 21 dice así, Lucas 21, verso 1 al 4 dice,
Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amados hermanos, con este versículo quiero decirle algo muy interesante, y es que no importa lo que tú vayas a dar. O sea, cuando tú hablas de los diezmos y la ofrenda, aprendimos que es la 10ª parte. Aprendimos que Jesucristo vino y no quitó el diezmo, sino que dice, continúan haciendo, pero no lo hagan si no han perdonado. No, ¿para qué? Oye, ¿para qué vas a estar? O sea, no sirve eso. No, o sea, mire, yo voy a decir algo que a muchos pastores no les va a gustar esto. Y yo lo quiero decir personalmente. O sea, en mi aspecto que yo lo he aprendido. ¿Qué es lo que yo he aprendido? Mire, si en su momento, amado hermano, usted por alguna preocupación, no sé, espero que por olvidado, no lo sé, a usted le toca dar los diezmos el día de hoy, por decirlo así, o en la fecha tal. Y usted no da los diezmos y dice, no, los voy a dar en 2 semanas. Voy a juntar los 2 diezmos y los voy a dar. Literalmente quiero decirle que ese diezmo en lo espiritual no le va a servir. No le va a servir. O sea, le va a servir a la congregación, le va a servir al ministerio, le va a servir a todo lo que se está haciendo, ¿no? Porque hay que pagar estas cosas, lo otro. Le va a servir a ellos, pero en realidad en lo espiritual a usted no le va a servir, porque no lo hizo en el tiempo que tenía que hacerlo. Y eso lo digo por experiencia personal, porque nosotros, yo con mi esposa, en muchas ocasiones nos propusimos hacer eso. Nos propusimos hacerlo. Hey, vamos a hacer esto, lo otro. Y nunca lo hacíamos. Nunca lo logramos. Siempre dábamos hoy y mañana no. Dábamos una quincena y después no. Entonces había un momento, permita, había un momento donde las cosas pasaban y todo eso. Hasta que en su momento entendí algo que Jesucristo, que el Señor me decía. ¿Sabes qué? Tú estás echando en saco roto, como dice el profeta Ageo. Yo no entendía qué está pasando aquí. No entendía por qué. O sea, muy interesante, hermano, esto que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque a veces uno puede decir, usted me puede estar diciendo, es que yo diezmo, es que yo ofrendo y mis finanzas no están bien, y esto y lo otro no están bien. Es porque usted no ha sido constante. Es porque usted no ha estado siempre, o sea, siempre hoy y mañana no. Entonces yo le digo personalmente, hermano, si usted es una persona así, o sea, al ministerio, a los pastores le va a servir la ofrenda. Lógicamente va a servir porque es necesario, pero espiritualmente a usted no le va a ayudar. No le va a ayudar. Así que, hermano, o es constante en dar los diezmos y las ofrendas, o mejor si usted dice, hoy fallé, yo no lo pude dar, mejor, hermano, úselo, compre algo, no sé, vitaminas, algo importante para su vida, y después vuelva a renovar eso. Vuelva a hacerlo hasta que usted pueda vencer eso, hasta que usted lo pueda lograr. Es muy interesante. Como dije, a muchos pastores no les va a gustar esto que estoy diciendo, porque muchos quieren las ofrendas y los diezmos siempre, y no están viendo el bienestar suyo, no están viendo lo que usted necesita. O sea, si usted no es una persona que diezma constante, y diezma hoy y mañana, lamentablemente quiero decirle, como pastor quiero decirle, los diezmos y las ofrendas no le van a ayudar en lo espiritual. Amén. Así que quiero terminar con algo muy interesante. Algo que posiblemente pueda ser que no quiero llevar controversia y ni quiero que sea establecido. Nomás lo quiero mencionar para que usted lo recapacite y lo entienda y lo ponga en su mente. Y dice así, entendimos que en Mateo 23, verso 23, Jesús no quita el diezmo. Jesús dijo, continúa haciéndolo. Entendimos esas cosas. Entonces, cuando usted se va para Malaquías 3:10, y 3:10, Malaquías 3:10, hay algo muy interesante ahí que tenemos que entender nosotros. Malaquías 3:10 y verso 11 también dice así. Dice, trae todos los diezmos al alfolín y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni el fruto de la vid. Y el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
algo muy interesante que necesitamos entender, amado hermano, es de que cuando usted empieza a diezmar y a ofrendar, y cuando usted empieza a hacerlo en la constancia, algo que tenemos que entender muy claro es que hay algo que se menciona aquí. Un demonio, un espíritu inmundo, como usted lo quiera llamar en los diezmos y las ofrendas, que se llama el devorador. Muchas veces el devorador no sale hasta que uno no hace eso. O sea, ese espíritu, el devorador no va a estar ahí devorando sus finanzas, devorando todo lo que usted tiene que entrar, todo. Muchas veces eso va a pasar porque uno no es constante. Entonces, ahí fue como yo entendí lo que decía Ageo, que yo estaba echando en saco roto. Yo estaba echando en saco roto, sembraba y el otro y no miraba nada, no me pasaba nada, hasta que pude hacer lo que tenía que hacer, y gracias a Dios que Dios nos ha bendecido de muchas formas. Dios ha sido fiel, Dios ha sido grande. Le puedo compartir como testimonio de hoy en día que Dios ha sido fiel, así como nosotros hemos empezado, renovamos eso y ya tenemos años con mi esposa haciéndolo. Dios ha sido fiel, nunca nos ha dejado, nos ha sorprendido siempre, nos ha sorprendido, porque lo que uno siembra cosecha, lo que uno siembra escasamente, como si tú siembras escasamente cosecha. Si tú siembras, eso es lo que dice en uno de los versículos que leímos. Entonces, lo que uno siembra cosecha, toda semilla tiene su género. Entonces, es muy importante. Mire, yo siempre he tenido, no una controversia, sino siempre he pensado esto, ¿no? Toda semilla tiene su género. O sea, una semilla de mango no va a dar naranja, solo que lo injerte, ¿no? Y cosas así. Entonces, amados hermanos, mire, yo sé que he escuchado de pastores y he escuchado esto, que cuando tú diezmas y ofrendas, posiblemente dicen, tú posiblemente no estás siendo bendecido y esto y lo otro, pero tienes salud, pero tu familia está bien. Para mí casi no lo miro así, porque si tú siembras diezmo, Dios te va a la semilla si estás sembrando diezmos es eso, vas a recibir, las finanzas tuyas tienen que crecer, lógicamente, y gracias a Dios es conforme a los pactos que tú haces y conforme a los que estás haciendo, Dios va a proveerte, Dios va a cuidar tu salud, Dios va a cuidar tu familia, Dios va a cuidar todo, porque todo eso viene en conjunto, ¿no? Ya para terminar, tú piensas que en el Nuevo Testamento no se deben dar diezmos, pues ellos no se lo daban a Dios, o sea, no daban el diezmo, no daban el 10%. Cuando tú miras algo muy interesante, mira, aprendimos algo en los versículos que leímos que habla acerca de lo generoso, ¿no? De la generosidad. Algo de lo que leímos ahí. Es muy interesante eso, pero algo que es más profundo que hicieron los discípulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y verso 44 dice así. Vamos a leerlo desde el 43. Dice así: y sobrevino temor a todas personas y muchos me maravillaban y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Algo muy interesante esto. Me llama mucho la atención a mí. Es que en el Nuevo Testamento o en la gracia hay cosas más poderosas que tenemos que entender. Hay cosas más poderosas que nosotros tenemos que entender grande. Y es de que dice que en el Nuevo Testamento ellos vendían todo, ellos daban todo. O sea, ellos ya no hablan, no es que, ay, te voy a dar el diezmo, no, ellos daban todo. Amado hermano, quiero decirle y espero en Dios que esto sea de mucha bendición para usted, que este video es la introducción de otros temas que vienen. Leí una variedad de versículos y muchas cosas más. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada. Amado hermano, si usted quiere ser prosperado, no lo quiero esto que se mire establecerlo o hay que hacerlo, no. Quiero decirle de que es muy importante lo que usted hace. Lamentablemente yo siempre he dicho esto porque este tema es un controversial siempre, pero yo siempre lo he dicho.
el dinero se necesita para llevar la palabra de Dios. Se necesita para evangelizar, para predicar y para muchas cosas. Amado hermano, no estamos aquí no estoy aquí para decirle, usted tiene que dar el diezmo, usted tiene que hacerlo, usted tiene que ofrecer. No, 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 no. Usted hágalo conforme proponga en su corazón y hágalo conforme a Dios le revele. Es lo más importante, lo más interesante. No puede haber una bendición más grande en su vida cuando Dios le revela las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pasar en el altar predicándole de los diezmos, de las ofrendas, agarrando aquí. O sea, imagínense que las ofrendas empezaron como Caín y Abel. O sea, podemos sacar muchas cosas, podemos sacar variedad de cosas y estarles predicando de eso a cada rato. Pero no lo va a entender hasta que Dios se lo revele, hasta que Dios le diga las cosas que hay que hacer. Amén. Tenía muchas cosas escritas yo aquí. Son muchas cosas como por ejemplo, como hay preguntas que se pueden hacer como, ¿devolver el diezmo es un acto de adoración? Puedes encontrar muchas cosas. 2 Corintios 8:5 hay uno de los versículos. ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? Son cosas. El diezmo, Dios declara que es una propiedad exclusiva. O sea, lo puedes ver en Levítico, en otras cosas, en Malaquías y cosas más, ¿no? Y la ofrenda es una propiedad del hombre. Nosotros sabemos que el ser humano no es propietario de nada, sin duda. Dios nos permite considerar los 9 décimos después del diezmo como nosotros puedes usarlos conforme. O sea, la ofrenda es de nuestra propiedad. O sea, tú ofrenda como propongas en tu corazón. Y otras preguntas más que te puedas hacer, ¿no? ¿Cuál es el único destino que Dios da al diezmo? Puedes hacerte muchas preguntas. ¿Con qué finalidad se estableció Dios el sistema del diezmo? Puedes leer Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11 al 14, Malaquías 3:10 también igual. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, amados hermanos, ya para terminar, quiero volver a leer Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Así que los invito, amado hermano, a que siga escuchando los videos que vienen acerca del diezmo y las ofrendas. Esta era la introducción acerca de este tema. Espero que Dios pueda tocar su vida, no sé, que Dios pueda hablarle a su corazón y lo más importante de todo esto es que Dios haga algo con usted. Y espero en Dios que usted sea de una mente abierta y que pueda escuchar este video cómodamente y entenderlo. Que Dios me lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios haga cosas maravillosas en su familia. Quiero orar por eso, Padre. Oro por estas personas, Señor, porque yo sé que hay personas que diezman, Señor. Hay personas que ofrendan, Señor. A veces, Padre, uno personalmente no ha entendido el propósito de esas cosas, pero uno lo hace por fe, Padre. Uno lo hace creyendo, Señor. Y tú, Padre, nos has sorprendido. Yo oro por estas personas, Señor. Que tú los bendigas, Señor. Que tú los guardes, Señor. Donde quiera que estén, Señor. Bendice, Padre, su granero, Señor. Bendice sus casas, Señor. Ábrele la ventana de los cielos, Señor. Ábrele todo, Señor, en su caminar, Padre. Padre, los pactos, Señor, y las primicias, muchas cosas que se hacen, Señor. Bendice a estas personas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.